La nieve había estado cayendo desde antes del anochecer, de ese tipo que borra las carreteras y suaviza el mundo, convirtiéndolo en algo más silencioso y peligroso. Y fue en ese silencio blanco donde Naeli, una mujer nativa de 22 años, se quedó descalza al borde de los árboles, con el chal rígido por la escarcha y el aliento saliendo en frágiles nubes. Había estado caminando hasta que el miedo y el frío se convirtieron en lo mismo, hasta que las luces de una cabaña solitaria se difuminaron a través de la tormenta como una promesa en la que no confiaba. Y cuando llegó a la puerta, con las manos temblando tanto que apenas podía llamar, susurró unas palabras que le parecieron más pequeñas que su vergüenza. «¿Puedo dormir en su cabaña, señor? Hace mucho frío fuera». Sin saber si Mercy vivía detrás de esa puerta o algo mucho más frío, la puerta se abrió y apareció Ethan Cole, un vaquero de 30 años, alto y de hombros anchos, con el abrigo cubierto de nieve y los ojos con la vigilancia cansada de un hombre que había aprendido a esperar decepciones del mundo. La observó lentamente, los dedos congelados, la forma en que se mantenía erguida, incluso mientras temblaba, la dignidad tranquila que el dolor aún no había quebrado, y por un momento no dijo nada. El viento aullaba detrás de ella como una amenaza ansiosa de cumplirse. Y algo en el pecho de Ethan se tensó mientras se apartaba y abría más la puerta, sabiendo que la amabilidad nunca era gratuita en un lugar como este. Dentro de la cabaña olía a humo de leña y café molido, y Nieli se quedó justo al umbral, como si temiera que el calor pudiera acusarla de algo. Bajó la mirada y se preparó para el rechazo incluso después de que la puerta se cerrara detrás de ella. Ethan echó otro leño al fuego. Las llamas se encendieron como si se hubieran sobresaltado por la compañía, y le ofreció una manta sin tocar su mano, porque algunas distancias eran sagradas. Ella se sentó cerca de la chimenea, descongelándose lentamente, consciente de que la seguridad era frágil allí, y mientras la nieve se acumulaba contra las ventanas, ambos se preguntaban cuánto tiempo podría sobrevivir esa frágil pieza. Por la mañana la tormenta no había amainado y el pueblo ya se había dado cuenta. Las noticias viajaban más rápido que los caballos en lugares donde juzgar era un pasatiempo, y para cuando Ethan llegó a caballo en busca de suministros, los ojos del sheriff ya estaban llenos de sospecha. El sheriff Amos Harlan se apoyó en el poste fuera de la tienda y habló en voz baja, lo que siempre era peor, diciéndole a Ethan que la mujer nativa no pertenecía a ese lugar, que los problemas seguían a los de su especie, que el pueblo estaría más tranquilo sin ella. Ethan escuchó sin discutir, con la mandíbula apretada, sabiendo que el silencio podía ser una forma de resistencia, pero preguntándose cuánto tiempo duraría. Neely sentía el frío del pueblo incluso desde el interior de la cabaña. Cuando caminaba hacia el arroyo para lavarse, las conversaciones se detenían. Cuando pasaba por la iglesia, los ojos la seguían como acusaciones. Volvía a la cabaña cada vez con la espalda recta, barriendo la nieve de los escalones, preparando comidas sencillas con lo poco que había, negándose a parecer alguien que necesitaba mendigar para existir. Por la noche, se sentaba junto al fuego, remendando el abrigo de Ethan con cuidadosas puntadas, y él fingía no mirar cómo se movían sus manos con gracia experta, ambos conscientes de que la cercanía se estaba convirtiendo en algo peligroso. Una tarde, después de que una tormenta sumiera en silencio el mundo más allá de la cabaña, Ethan dejó un paquete en la cama de Neely, un vestido grueso de lana, unos guantes suaves y una bufanda que aún conservaban el leve aroma de la tienda y su cuidadosa elección, y se dio la vuelta sin decir nada, como si temiera que el agradecimiento pudiera avergonzarlos a ambos. Neely alcanzó la tela con dedos temblorosos, tocándola como si fuera a desaparecer bajo sus manos, con el pecho oprimido por un sentimiento que no sabía nombrar. Más tarde preparó café y le llevó una taza, ofreciéndosela con una sonrisa tímida y luminosa que lo calentó más profundamente de lo que el fuego jamás podría hacerlo. Se sentaron juntos, con las rodillas casi rozándose, compartiendo la quietud de una manera que se sentía íntima en lugar de vacía. Un silencio que invitaba al asombro en lugar al miedo,
mientras fuera la nieve se acumulaba cada vez más, borrando lentamente el mundo que habían conocido. Fue en una de esas noches interminables cuando Ethan, con una incertidumbre casi infantil, despejó un espacio cerca de la mesa y le pidió que bailara. Sus botas sonaban torpes contra el suelo, sus pasos eran inseguros, y Nieli se rió suavemente, con un sonido sorprendente y hermoso, como si la propia alegría la hubiera olvidado por un momento y luego, de repente, la recordara. Ella se movía con ligereza a pesar del peso de su pasado. Y cuando él la hizo girar demasiado rápido y casi tropezaron, él la sujetó por la cintura, instintivo y cuidadoso a la vez. El tiempo pareció detenerse mientras permanecían allí, lo suficientemente cerca como para sentir el aliento del otro, con el corazón de él acelerado y la mirada de ella elevándose para encontrarse con la de él. Y aunque se separaron un momento después, ambos sabían que algo tierno e irrevocable se había dicho sin una sola palabra. Los pacientes del pueblo se enfadaron el día que se descubrió un robo. Faltaban herramientas del cobertizo de un vecino, y las sospechas recayeron rápidamente sobre Nellie, como si estuvieran esperando. El sheriff llegó a la cabaña con sus hombres, con voces bajas pero agudas, y le dijo a Ethan que la echara antes de que ocurriera algo peor. Nellie se quedó en silencio, doblando sus pocas pertenencias, con una expresión de calma en el rostro que hacía aún más evidente la injusticia. Y cuando Ethan les dijo que ella se quedaría hasta que se supiera la verdad, la sonrisa del sheriff fue una sonrisa de advertencia. Esa noche, antes de que el amanecer suavizara la oscuridad, Nieli intentó marcharse, pisando la nieve con su pequeño jatillo apretado contra el pecho, creyendo que el amor significaba hacerse más pequeña para que los demás pudieran respirar mejor. El frío le mordía la piel, pero no era nada comparado con el dolor de su corazón, el viejo instinto que le decía que quedarse siempre había sido la opción más peligrosa. Ethan la detuvo en la puerta, con la voz quebrada por la quietud, y le preguntó por qué pensaba que desaparecer era la única forma de mantener la paz, como si la idea misma le hiriera. Ella respondió sin lágrimas, porque hacía mucho tiempo había aprendido a sobrevivir sin ellas, y le dijo que el mundo le había mostrado lo que les sucedía a las mujeres como ella cuando se quedaban donde no eran deseadas. La verdad de sus palabras se posó pesadamente entre ellos, más aguda que cualquier acusación, y Ethan sintió que algo dentro de él se rompía. Entonces le tomó las manos con cuidado, como si temiera que ella pudiera desaparecer, y le prometió, no con voz elevada ni con grandes juramentos, sino con firme determinación, que la defendería, que descubriría la verdad, aunque le costara el pueblo, aunque le costara todo. No lo hizo con los puños en alto, ni con exigencias ruidosas, sino con una paciencia que se negaba a ceder, escuchando donde otros estaban ansiosos por acusar, observando donde otros se apartaban, hasta que la verdad salió finalmente a la luz. El ladrón de raíles quedó al descubierto por fin, con la vergüenza inundándole el rostro cuando la protección que esperaba del prejuicio se desvaneció, dejándolo pequeño e inequívocamente humano. El sheriff no tuvo mucho que decir cuando la verdad salió a la luz. Su silencio fue más pesado que cualquier disculpa, y los ojos del pueblo se apartaron de Nieli con incómodo reconocimiento, sin saber cómo enfrentarse a una mujer que había soportado su crueldad y seguía intacta. Mientras Nieli y Ethan caminaban juntos hacia casa bajo la nieve, con pasos lentos y cercanos, ella sintió que algo en lo más profundo de su ser finalmente se relajaba. No era triunfo, ni la aguda satisfacción de haber tenido razón, sino algo mucho más precioso, la tranquila recuperación de la dignidad que una vez había creído que el mundo podía robarle. La nieve le rozaba suavemente los hombros y por primera vez no la sentía como una carga, sino como una testigo. El amor siguió silenciosamente después de eso, deslizándose en sus días como la nieve fresca se posa sobre un terreno familiar, suave, inevitable, transformándolo todo sin pedir que se le prestara atención. Una noche, junto al fuego, mientras las llamas susurraban y las sombras bailaban por las paredes, Ethan finalmente habló, con voz baja y sin reservas, sin ofrecer una gran confesión,
sino una simple verdad que ya no podía seguir cargando solo. Le dijo que la cabaña ya no le parecía un refugio a menos que ella estuviera allí, que cada rincón guardaba su calidez incluso cuando ella callaba, y que la idea de una vida sin ella le parecía más fría que cualquier invierno que hubiera conocido. Nieli no respondió con palabras. En su lugar, se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su hombro, y sus dedos encontraron los de él como si siempre hubieran pertenecido allí. Y en esa suave cercanía, él se sintió comprendido de una manera que le robó el aliento. Afuera, la tormenta amainó, el viento se calmó y la nieve cayó más suavemente, como si el mundo mismo se hubiera detenido para escuchar un amor finalmente lo suficientemente valiente como para quedarse. Su boda tuvo lugar en pleno invierno, sencilla y adecuada, bajo un cielo pálido y silencioso, mientras la nieve caía como tiernas bendiciones destinadas solo a ellos. Nelly llevaba un vestido modesto que se movía suavemente con el viento, y su cabello estaba trenzado con amoroso cuidado. Cada mechón un silencioso testimonio del camino que había recorrido para estar allí completa. Ethan estaba a su lado, con las manos temblorosas mientras se quitaba el sombrero, sin apartar los ojos de su rostro, como si el mundo se hubiera reducido a ese único y frágil momento. No pronunciaron votos grandilocuentes, sino de devoción, de ser refugio cuando volvieran las tormentas, de elegirse el uno al otro cuando el mundo se volviera cruel o frío, de caminar juntos de la mano, incluso cuando el camino desapareciera bajo la nieve. Cuando se besaron, fue lento y reverente, lleno del conocimiento tácito de todo lo que habían soportado y todo lo que aún prometían proteger. El tipo de beso que solo comparten dos almas que ya han sobrevivido juntas y lo saben. Sin duda, siempre lo harían. La vida matrimonial se desarrollaba en pequeños y radiantes momentos que parecían casi sagrados. Mañanas tranquilas en las que compartían café de la misma taza mientras la pálida luz se colaba por las ventanas escarchadas, Ethan acariciando los dedos de Nieli con los suyos, como si temiera que el día se la llevara. Por las tardes cocinaban juntos. Su risa resonaba suave y brillante cuando las flores salpicaban su abrigo, y él la acercaba a él solo para respirarla, como si la alegría misma pudiera desvanecerse si no la abrazaba. Bailaban junto al fuego, lentamente y sin prisas, con la frente de él apoyada en la de ella, cada paso menos como un ensayo y más como una promesa de que ese calor era real y elegido. En las noches en que el frío se intensificaba, se envolvían en mantas y se sentaban juntos fuera, contemplando la nieve caer en un silencio infinito. La cabeza de Naeli descansaba sobre su hombro mientras Ethan trazaba suaves círculos en su palma, sin necesidad de palabras para decir que estaban a salvo. A veces ella le susurraba que nunca había imaginado una vida tan apacible, y él le respondía besándole el pelo, agradecido de una forma que casi le resultaba dolorosa. El pueblo los observaba desde la distancia, inseguro y silenciosamente transformado, como si aprendiera que el amor, cuando se cuida con paciencia y elegancia, puede suavizar incluso los inviernos más duros. Años más tarde, cuando la nieve seguía cayendo sin pedir permiso y la luz de la cabaña brillaba cálida y constante contra la oscuridad, su historia se recordaba no por los disparos o la gloria, sino por una sola puerta abierta en una noche helada y una decisión tomada con manos temblorosas, pero con un corazón intrépido. Vivía en las cosas tranquilas, en la forma en que la luz nunca se apagaba en invierno, la forma en que dos sombras siempre se movían juntas detrás de la ventana, la forma en que las risas a veces se deslizaban en la nieve como una bendición. Y si escuchas con atención, si escuchas de verdad, puedes oírlo en el viento que se mueve entre los pinos, susurrando que el amor rara vez llega con estrépito o exige ser creído. Llega suavemente, solo pide refugio, y cuando te atreves a dejarlo quedarse, calienta una vida. Y a veces, todo un mundo para siempre.